Con un renovado sentido de urgencia y determinación, los equipos de búsqueda regresaron a la escena, examinando meticulosamente el área circundante. Cada porción de tierra, cada roca, cada brizna de hierba fue inspeccionada con un cuidado minucioso. Ningún detalle era demasiado pequeño para ser ignorado. A primera vista, no había nada notable en el lugar. De hecho, era uno de los primeros sitios que habían investigado. Todo parecía ordinario, sin cambios, familiar. Por un breve momento, surgió la incertidumbre. ¿Era posible que hubieran pasado por alto algo tan crucial? ¿Podría la evidencia haber sido ocultada con tanta pericia que permaneció escondida a pesar de múltiples búsquedas exhaustivas? Pero entonces, cuando los especialistas forenses comenzaron a excavar delicadamente la tierra, capa por capa, la verdad escalofriante empezó a revelarse. Katie Kenyon estaba allí. Para los detectives, este descubrimiento confirmó lo que habían temido durante mucho tiempo. Esto no era el resultado de un trágico accidente ni de un simple malentendido. Esto era algo mucho más siniestro. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Katie Kenyon nació en el apacible y trabajador pueblo de Burnley, Inglaterra, en el año 1983. Las calles tranquilas y los vecindarios unidos de Burnley moldearon sus primeros años, y fue en ese entorno donde creció junto a sus dos hermanas, una mayor y una menor. El vínculo entre las tres niñas fue increíblemente fuerte desde el principio. No eran solo hermanas, eran mejores amigas. Ya fuera jugando juntas en el patio trasero, caminando a la escuela una al lado de la otra, o apoyándose mutuamente en los momentos difíciles, su cercanía era innegable y profundamente arraigada. Incluso de niña, Katie tenía una calidez y una amabilidad que destacaban. Era el tipo de persona que siempre pensaba primero en los demás. Si un compañero de clase olvidaba su almuerzo o si alguien estaba sentado solo en el recreo, Katie lo notaba y hacía algo al respecto. Su generosidad no desapareció a medida que crecía, solo se volvió más evidente. Amigos, vecinos e incluso personas a las que apenas conocía solían decir que tenía un corazón de oro. Su empatía no era algo de lo que simplemente hablara. Se manifestaba en sus acciones, una y otra vez. Más adelante en su vida, Katie formó una familia propia. Se casó y eventualmente se convirtió en madre de 2 hijos, un niño y una niña, que pronto se convirtieron en el centro de su mundo. Ser madre significaba todo para ella. Trabajó duro para dar a sus hijos un hogar estable y amoroso, incluso cuando la relación con su esposo comenzó a tensarse bajo el peso de las presiones cotidianas. Finalmente, su matrimonio llegó a su fin. Su esposo dejó el hogar, aunque siguió manteniendo cierto contacto con los niños. Ahora, como madre soltera, Katie tuvo que compaginar la crianza con un trabajo a tiempo completo. Consiguió un empleo como trabajadora de asistencia social, un rol que se adaptaba perfectamente a su naturaleza compasiva. Pero el trabajo era exigente, tanto emocional como económicamente. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir lo necesario, pero nunca se quejaba. Siempre encontraba la manera de asegurarse de que sus hijos tuvieran ropa que les quedara bien, comida en la mesa y ayuda con sus tareas escolares. A pesar de las dificultades, Katie mostró fortaleza, resiliencia y una especie de valentía silenciosa. La mañana del 22 de abril de 2022, Katie, entonces de 33 años, siguió su rutina habitual. Se levantó temprano, ayudó a sus hijos a prepararse para la escuela y los despidió con abrazos y almuerzos preparados. Nada parecía fuera de lo común. No parecía apresurada, molesta ni distraída. Pero más tarde ese mismo día, las cosas tomaron un giro repentino e inquietante. Solo unas horas después de que los niños se hubieran ido a la escuela, la madre de Katie recibió un mensaje de texto de su hija. El mensaje, aunque no alarmante en el tono, le resultó extrañamente impersonal y fuera de lugar. En él,
Katie decía que necesitaba alejarse de todo por un tiempo, despejar su mente, y que estaría fuera por un tiempo. No mencionaba hacia dónde se dirigía ni cuánto tiempo estaría fuera, y tampoco ofrecía mucha tranquilidad. Los instintos de su madre se activaron de inmediato. Algo en el mensaje no encajaba. Intentó llamar a Katie enseguida, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando comenzó a instalarse una profunda preocupación. Katie había luchado contra la ansiedad durante muchos años, provocada por el estrés de criar sola a sus hijos y por otros desafíos en su vida personal. Pero incluso en los momentos más difíciles, nunca se había distanciado de sus hijos. Nunca los habría dejado voluntariamente en la incertidumbre. Cada minuto que pasaba aumentaba la preocupación, así que su madre contactó a las hermanas de Katie. Las tres coincidieron por completo. El mensaje no sonaba en absoluto como algo que Katie escribiría. Decidieron ir directamente a su casa para comprobar que estuviera bien. Cuando llegaron, notaron de inmediato que su coche no estaba. Usaron una llave de repuesto para entrar a la vivienda, donde encontraron casi todo intacto. Su ropa, su maquillaje, sus joyas favoritas e incluso notas personales seguían allí. Solo faltaban su teléfono y su bolso. No tenía sentido. Katie no era el tipo de persona que dejaba su hogar impulsivamente, y menos aún sin informar a su familia. Poco después, los niños regresaron de la escuela. Fue entonces cuando empezaron a aparecer más piezas del rompecabezas. Ambos habían recibido mensajes de texto de su madre. En ellos, ella decía que se iría para recibir ayuda y convertirse en una mejor madre. También les pidió que contactaran a su padre para que cuidara de ellos mientras ella estuviera ausente. Pero algo en esos mensajes tampoco parecía correcto. Su madre y hermanas notaron enseguida que el tono y las frases no coincidían con la manera habitual de escribir de Katie. Y, de forma aún más sospechosa, la palabra while estaba mal escrita en ambos mensajes, algo que les pareció especialmente raro, dado lo cuidadosa que era Katie al escribir. Rara vez, si es que alguna, cometía errores así. Entonces, su hijo compartió un detalle sorprendente. Había sido contactado en redes sociales por un hombre llamado Andrew, conocido por la familia como Andrew, el exnovio de Katie. Andrew y Katie habían salido juntos de forma intermitente durante varios años en una relación marcada por altibajos. Aunque la familia sabía de él, no había formado parte de la vida de Katie recientemente. Según el mensaje que Andrew envió, Katie se había internado voluntariamente en una clínica y le había pedido que cuidara de su perro mientras ella estaba fuera. A la familia esto le pareció extraño e inquietante. ¿Por qué Katie, si realmente necesitaba ayuda y se estaba apartando, elegiría confiar en Andrew, un ex con quien había tenido una relación turbulenta, en lugar de su propia familia o incluso del padre de sus hijos? Lo que hacía todo aún más confuso era que Andrew aparecía mencionado en los mensajes que Katie supuestamente había enviado a sus hijos. En ellos, Katie decía que si su padre no estaba disponible, Andrew ayudaría. De nuevo, esto no sonaba como una decisión que Katie tomaría a la ligera o sin hablarlo con su familia. La hermana de Katie decidió comunicarse directamente. Encontró el número de Andrew y le llamó. Cuando él respondió, le dijo que no había visto a Katie desde el día anterior. Explicó que había estado trabajando toda la mañana, pero que alrededor de las 2 de la tarde, Katie le había enviado un mensaje diciendo que dejaría su coche en su casa. Según Andrew, ella le dijo que dejaría las llaves del coche y su tarjeta bancaria en su buzón. Andrew añadió que Katie le debía una cantidad considerable de dinero, alrededor de 6,000 libras esterlinas, por gastos de tratamiento para la ansiedad que él había ayudado a cubrir en el pasado. Afirmó que esta entrega del coche era su manera de saldar la deuda. En un mensaje posterior, Katie supuestamente le dijo que regresaba a una clínica porque se sentía abrumada y no podía lidiar más con la situación. Andrew dijo que nada en los mensajes le había parecido inusual, así que no les dio mayor importancia. Pero la hermana de Katie no creyó su explicación. Toda la situación le resultaba muy sospechosa. Así que ella y su novio tomaron una decisión:
Conducirían hasta la casa de Andrew para ver las cosas por sí mismos. Cuando la hermana de Katie y su novio llegaron frente a la casa de Andrew, un escalofrío incómodo recorrió su espalda. Allí estaba, el coche de Katie, estacionado justo frente a su casa. Lo que hacía la escena aún más inquietante no era solo el hecho de que el vehículo estuviera allí, sino lo que se veía en su interior. A través de la ventana, claramente visibles en el asiento delantero, estaban el bolso de Katie y algunas de sus pertenencias personales. Esto levantó señales de alarma de inmediato. Si Katie se había ido para buscar ayuda, ¿por qué abandonaría su coche con objetos esenciales dentro, especialmente su bolso? No tenía ningún sentido. Impulsada por una creciente sospecha, la hermana de Katie se acercó a la puerta principal y llamó, esperando que Andrew hablara con ella cara a cara y aclarara la situación. Pero para su sorpresa y frustración, Andrew se negó a abrir la puerta. Desde detrás de ella, les dijo que debían irse y que no estaba dispuesto a hablar. Su negativa solo profundizó la preocupación. ¿Por qué estaba siendo tan poco colaborador, especialmente cuando alguien con quien había tenido una relación cercana estaba ahora desaparecido? Katie's sister no podía comprender su comportamiento. Si no tenía nada que ocultar y realmente le importaba a Katie, ¿no debería estar haciendo todo lo posible para ayudar a encontrarla? ¿No debería estar preocupado también? Pero en lugar de ofrecer ayuda, Andrew actuaba frío, distante e incluso irritado. La tensión aumentó cuando el novio de la hermana, ya enfadado y profundamente preocupado, lo amenazó con derribar la puerta si Andrew seguía negándose a comunicarse. Pero en vez de interactuar, Andrew hizo una llamada. A la policía. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al lugar. Hablaron primero con la hermana de Katie. Ella les explicó todo con detalle, intentando mantener la calma pero claramente angustiada. Les contó que no se había sabido nada de Katie desde el día anterior y que toda la familia estaba consumida por la preocupación. Les explicó lo completamente inusual que era que Katie desapareciera sin decir una palabra y lo sospechoso que parecía que su coche y sus pertenencias estuvieran en la casa de Andrew. También recalcó que Katie jamás había mencionado ir a una clínica ni tomarse un descanso, al menos no a quienes estaban más cerca de ella. Tras escucharla, los agentes dirigieron su atención hacia Andrew. Llamaron a su puerta, y esta vez sí abrió. Repitió con calma la misma historia que había contado por teléfono el día anterior. Dijo que Katie le había enviado un mensaje diciéndole que iba a dejar su coche en su casa, que dejaría las llaves y su tarjeta bancaria en el buzón, y que se marchaba a una clínica de salud mental para recibir apoyo por su ansiedad. Dijo que en ese momento no le había parecido extraño, y por eso no había dado la voz de alarma. En un giro sorprendente, Andrew incluso permitió que los agentes registraran su casa y su furgoneta. La búsqueda no reveló nada que pareciera fuera de lugar o sospechoso a primera vista. Ningún signo evidente de un delito. Sin pruebas para detenerlo, los agentes no podían hacer mucho más en ese momento. Sin embargo, tomaron la situación lo bastante en serio como para abrir oficialmente un caso de persona desaparecida. El siguiente paso lógico para las autoridades fue contactar con clínicas de salud mental en toda la región. Si Katie realmente se había internado en alguna, alguien debía tener un registro. Pero llamada tras llamada, la respuesta era la misma. No había ninguna persona que coincidiera con la descripción de Katie Kenyon. Todas las pistas resultaban ser callejones sin salida. A la mañana siguiente, los investigadores empezaron a construir una línea temporal detallada de las horas previas a la desaparición de Katie. Con su coche encontrado en la casa de Andrew, su residencia se convirtió en el punto central de la investigación. Los detectives entrevistaron a los vecinos y descubrieron que había una cámara de vigilancia colocada justo al final de la calle. Obtuvo la grabación de los 2 días previos a la desaparición, con la esperanza de arrojar algo de luz sobre lo ocurrido. El 21 de abril, el día antes de que Katie fuera oficialmente reportada como desaparecida, la cámara grabó su coche entrando en la entrada de la casa de Andrew. Las imágenes mostraban claramente a Katie bajándose del vehículo y acercándose a su puerta principal. No solo eso,
La grabación la mostraba sonriendo y saludando calurosamente a Andrew. Incluso le dio un beso antes de subir a su furgoneta. En ese momento no había nada que pareciera sospechoso. Todo se veía completamente normal. Si acaso, parecía una visita amistosa o afectuosa. Pero a la mañana siguiente, el 22 de abril, la historia cambió. A las 9:20 de la mañana en punto, las cámaras mostraron de nuevo el coche de Katie llegando a la casa de Andrew. Ella salió y subió al asiento del acompañante de su furgoneta. Al volante estaba Andrew. Ese momento contradecía directamente la historia que él había dado a la policía, que Katie simplemente había dejado su coche mientras él estaba trabajando. Según las imágenes, él había estado en casa y la había recogido personalmente. Era una discrepancia crítica. La policía recurrió entonces a las cámaras de tráfico a lo largo de la carretera que salía del vecindario de Andrew. Rastrearon la ruta que había tomado la furgoneta y confirmaron que hizo una breve parada en un McDonald's antes de continuar hacia una zona rural remota. Finalmente, una cámara captó a la furgoneta girando hacia un camino apartado que conducía a un bosque denso. Luego, durante casi una hora, no hubo nada. La furgoneta desapareció de toda vigilancia. Pero casi exactamente 58 minutos después, la misma furgoneta fue vista de nuevo, regresando desde la dirección del bosque. Esta vez, algo era distinto. Solo había una persona dentro. Katie ya no estaba en el vehículo. En ese punto, las autoridades se dieron cuenta de que la situación era mucho más grave que un caso estándar de persona desaparecida. Las grabaciones mostraban un panorama profundamente inquietante. Andrew había llevado a Katie a un área boscosa remota y había regresado solo, a pesar de afirmar que ella se había marchado por su cuenta para buscar tratamiento. Los investigadores obtuvieron rápidamente los datos de localización del teléfono móvil de Katie. Esos datos revelaron una línea temporal que coincidía estrechamente con los movimientos de la furgoneta. Su teléfono se desconectó de la antena cercana a su casa esa mañana temprano. Luego se volvió a conectar en la zona de la residencia de Andrew. Desde allí, siguió la misma ruta captada por las cámaras. Pero aquí es donde las cosas dieron otro giro confuso. Según el GPS, el teléfono de Katie regresó con la furgoneta. El dispositivo volvió por la misma ruta y reapareció cerca de la casa de Andrew, aunque Katie ya no estaba en el vehículo. ¿Cómo podía haber regresado su teléfono sin ella? Los investigadores comenzaron a sospechar que había sido mantenido deliberadamente para hacer parecer que Katie seguía desplazándose, aun cuando no era así. Entonces llegó un detalle crítico: los mensajes que fueron enviados desde el teléfono de Katie a sus hijos y a su madre. Analizando las marcas de tiempo y las señales de las torres, la policía determinó que esos mensajes fueron enviados después del regreso de la furgoneta del área boscosa. Más importante aún, los datos de ubicación confirmaron que fueron enviados desde dentro de la casa de Andrew. Esto contradecía directamente la versión de los hechos que él había dado. Katie se suponía que había salido esa misma mañana, y sin embargo se enviaron mensajes desde su teléfono cuando ella ya no era visible y, muy probablemente, ya no estaba cerca. Esto llevaba a una conclusión ineludible. Alguien más estaba usando su teléfono. La policía regresó a la casa de Andrew con un nuevo nivel de urgencia y determinación. Al entrar, notaron de inmediato algo extraño. Toda la casa estaba inusualmente caliente, aunque afuera hacía un clima templado propio de la primavera. Pronto descubrieron la causa. Andrew había encendido una estufa de leña y la había mantenido ardiendo intensamente. Para los detectives, ese pequeño detalle encendió todas las alarmas. Cuando los investigadores regresaron y examinaron cuidadosamente la estufa de leña, ya era demasiado tarde para obtener pruebas físicas. Todo lo que quedaba era un montón de ceniza gris y polvorienta, suave, desmenuzada y sin dejar pistas. Fuera lo que había sido quemado, ahora era completamente irreconocible. Ya fueran objetos personales, documentos o algo completamente distinto, los detectives ya no podían asegurarlo. A pesar de la falta de pruebas físicas, las autoridades decidieron avanzar.
Andrew fue arrestado y llevado para un interrogatorio formal. Las circunstancias se habían vuelto demasiado sospechosas como para ignorarlas. Sorprendentemente, Andrew no mostró prácticamente ningún signo de pánico o angustia. De hecho, parecía inquietantemente tranquilo. Sentado frente a los detectives, manteniendo la compostura y aferrándose a la misma historia que había contado antes. Repitió su afirmación de que Katie simplemente había decidido internarse en una clínica por su ansiedad. Según él, ella estaba luchando emocionalmente y su desaparición repentina no era motivo de alarma. Era solo su manera de sobrellevar las cosas. Pero cuando los detectives presionaron más, cuestionando su versión de los hechos con la línea temporal que habían construido y las grabaciones que habían obtenido, Andrew se cerró de repente. Se negó a responder más preguntas e insistió en que no hablaría más sin la presencia de un abogado. El interrogatorio llegó a su fin y, una vez más, los investigadores se quedaron con más sospechas que respuestas. Aún así, la policía estaba lejos de rendirse. Sabían que el teléfono de Katie había emitido su última señal en una zona densamente boscosa, no muy lejos de la casa de Andrew, justo antes de que se viera la furgoneta de él regresar sin ella. Era la pista más tangible que tenían y debían seguirla. La siguiente fase de la investigación puso en marcha uno de los operativos de búsqueda más grandes que la región había visto jamás. El bosque en cuestión se extendía por más de 25 millas de terreno natural y accidentado, un área abrumadora para rastrear, especialmente con tan pocas pistas sobre dónde empezar. Pero a pesar de lo difícil que parecía, las autoridades volcaron todos los recursos posibles en el esfuerzo. Docenas de agentes fueron convocados, y múltiples organismos policiales unieron fuerzas. Los equipos de búsqueda desplegaron drones equipados con cámaras térmicas, helicópteros sobrevolaron la zona y equipos de buzos revisaron cuerpos de agua cercanos. Incluso voluntarios de la comunidad local se ofrecieron a ayudar, personas que nunca habían conocido a Katie, pero que sentían un profundo deseo de colaborar. Fue una muestra extraordinaria de unidad, pero incluso con toda esa fuerza humana y tecnológica, la búsqueda no arrojó resultados inmediatos. El tamaño del bosque hacía que el progreso fuera dolorosamente lento. Entonces, un avance repentino cambió todo. Un testigo se presentó con una pista. Afirmó haber visto la furgoneta de Andrew estacionada en un área muy específica del bosque alrededor del momento de la desaparición de Katie. Ese único detalle permitió a la policía reducir significativamente el alcance de la búsqueda. Lo que antes había sido una operación enorme y amplia pasó a centrarse en un radio de solo 5 metros. Mientras los equipos especializados regresaban a la zona con renovada urgencia, los investigadores llamaron de nuevo a Andrew para otro interrogatorio. Esta vez lo confrontaron directamente con las pruebas que habían reunido. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia, la línea temporal, los datos del teléfono, el hecho de que se veía a Katie subir a su furgoneta y nunca se la veía bajar. Frente a hechos que ya no podía negar, Andrew cambió su historia. Admitió que sí, que él y Katie habían ido juntos al bosque ese día. Pero lo que dijo a continuación dejó a los detectives confundidos y francamente sospechosos. Según Andrew, la salida había sido completamente inocente. Afirmó que ambos habían planeado un picnic, una tranquila mañana en la naturaleza para despejar sus mentes. Dijo que Katie tenía la costumbre personal de escribir sus pensamientos en un diario cuando se sentía abrumada. Una vez que escribía todo lo que necesitaba, quemaba las páginas, dejando ir simbólicamente las cargas que llevaba encima. Andrew dijo a los detectives que eso fue exactamente lo que ocurrió. Almorzaron. Ella escribió en su diario. Luego encendieron un pequeño fuego y ella quemó algunas páginas. Después, afirmó, él la dejó en algún lugar y regresó solo a casa. Cuando le preguntaron qué había ocurrido con Katie después de eso, Andrew dijo que no tenía idea. Para los investigadores, esta explicación parecía débil, incluso inventada. Sí, era técnicamente posible, pero no encajaba con el resto de las pruebas. Y lo más importante, no explicaba por qué el teléfono de Katie había seguido la ruta de regreso a la casa de Andrew.
ni por qué se enviaron mensajes desde su dispositivo cuando ella ya no había sido vista. Pero sin pruebas físicas concretas que vincularan a Andrew con un crimen, la policía no podía proceder con cargos formales todavía. Así que la investigación cambió de enfoque. La historia de la relación entre Andrew y Katie. Los investigadores esperaban que entender la dinámica entre ambos pudiera arrojar luz sobre la repentina y sospechosa desaparición de Katie. Katie había conocido a Andrew unos 3 años antes. Al principio, él parecía confiable. Trabajaba en la construcción, tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y aparentaba ser alguien estable y maduro. Durante un tiempo, las cosas entre ellos fueron tranquilas, pero poco a poco empezaron a surgir pequeñas señales de alarma. La familia de Katie comenzó a notar cambios en su comportamiento. También notaron que Andrew tenía tendencia a ser dominante, a veces incluso controlador. Le decía a Katie qué ponerse, cómo hablar, y criticaba con frecuencia lo que ella pensaba u opinaba. A menudo desestimaba sus sentimientos culpando a su ansiedad, diciéndole que exageraba o que se imaginaba cosas. Ese tipo de presión emocional constante solo intensificaba sus dificultades. Con el tiempo, Andrew se ofreció a ayudarla económicamente cubriendo los costos de su tratamiento para la ansiedad. Y Katie, desesperada por apoyo, aceptó. Pero la relación siguió deteriorándose. Las discusiones se volvieron más frecuentes, el desgaste emocional más profundo. Para ella, la ruptura fue como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Empezó a recuperar su independencia y a enfocarse en sus hijos. Pero según quienes la conocían bien, Andrew no llevó la ruptura nada bien. De hecho, parecía incapaz o no dispuesto a aceptarla. Poco después de separarse, Katie vivió un incidente inquietante. Descubrió que los 4 neumáticos de su coche habían sido rajados. Ella estaba convencida de que Andrew lo había hecho, pero nunca lo denunció. Tal vez pensó que no valía la pena el enfrentamiento. Tal vez solo quería seguir adelante. Luego llegó otro golpe. Unos meses antes de desaparecer, Katie recibió una carta formal del tribunal indicándole que debía 4,000 libras esterlinas a Andrew, la cantidad que él afirmaba haber pagado para su tratamiento de salud mental. Katie, que ya tenía dificultades económicas, quedó devastada. Como madre soltera tratando de salir adelante, no sabía cómo pagaría una suma tan grande. Con tarifas legales y penalizaciones acumulándose, la deuda finalmente creció hasta 6,000 libras esterlinas. La presión pesaba mucho sobre ella. Estaba abrumada por el miedo de perder su hogar, la única estabilidad que había logrado mantener para sus hijos. Pero no era solo la carga financiera lo que la atormentaba. Tenía miedo de Andrew. En conversaciones privadas con su familia, Katie confesó sus temores. En un mensaje a su madre admitió que no se sentía segura. En otra conversación con su hermana hizo una declaración escalofriante. Si alguna vez me pasa algo, miren a Andrew primero. A pesar de todo, el proceso judicial, la creciente tensión y meses de estrés emocional, Andrew no había terminado. Solo un mes antes de que Katie desapareciera, volvió a ponerse en contacto con ella. Su tono había cambiado por completo. Expresó arrepentimiento, diciendo que deseaba no haber tomado acciones legales contra ella. Dijo que había cometido un error y prometió enmendarlo. En una serie de mensajes, Andrew aseguró a Katie que iba a retirar el caso completamente. Incluso afirmó que se haría cargo de todas las tarifas y penalizaciones adicionales que se habían acumulado desde la resolución original. La disculpa de Andrew parecía sincera en la superficie. Reconoció lo enfadado y controlador que había sido y le dijo a Katie que estaba intentando cambiar. Insistió en que estaba trabajando en sí mismo y que seguía preocupándose profundamente por ella. Poco a poco, sus palabras empezaron a tener efecto. A pesar de todo lo ocurrido entre ellos, Katie quería creerle, y con el tiempo lo perdonó. Pero detrás de escena, los detectives descubrirían después algo mucho más oscuro. Casi inmediatamente después de decirle a Katie que estaba trabajando para anular la sentencia del tribunal, Andrew hizo una llamada muy distinta: a los cobradores de deudas.
En vez de cancelar el proceso, les dijo que aumentaran la presión. Les pidió explícitamente que intensificaran sus esfuerzos de cobro contra Katie, instándolos a ser más agresivos en la recuperación del dinero. Los investigadores teorizarían más tarde que todo esto formaba parte de un plan calculado. Andrew quería que Katie se sintiera abrumada. Cuanto más ansiosa y acorralada estuviera, más probable sería que volviera a depender de él. Katie, por supuesto, no tenía idea de esta traición. Ella realmente creía que Andrew intentaba arreglar las cosas. Él seguía diciéndole que estaba en proceso de revertir la decisión del tribunal, que simplemente estaba tardando debido a complicaciones legales. En privado, estaba haciendo exactamente lo contrario. A las pocas semanas, volvió a ponerse en contacto con los cobradores de deudas. Esta vez, les dijo que Katie había ido a su casa y lo había atacado. Insistió en que actuaran rápido para recuperar el dinero y utilizó este supuesto altercado para presionarlos a tomar medidas legales más rápidas. Cuando los cobradores se comunicaron con Katie, ella quedó totalmente desconcertada y, comprensiblemente, aterrada. No tenía idea de dónde venía todo aquello. Se puso en contacto con Andrew de inmediato y, una vez más, él le dijo que estaba exagerando. Le dijo que estaba siendo dramática, que estaba dejando que sus emociones la dominaran. La tranquilizó diciéndole que todo estaba bajo control y que él todavía estaba ocupándose del asunto. Desde afuera, se estaba volviendo cada vez más claro para los detectives lo que estaba ocurriendo. Andrew estaba jugando un peligroso juego de manipulación psicológica, empujando a Katie a un rincón emocional, financiero y mental, y luego presentándose como la única persona en la que ella podía confiar. Pintaba un retrato profundamente inquietante de un hombre que no solo era engañoso, sino metódico y estratégico en su deshonestidad. Mientras este patrón perturbador se iba reconstruyendo, la búsqueda física de Katie continuaba. Pasaban los días sin ningún rastro de ella. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Los investigadores seguían todas las pistas posibles, pero nada concreto había surgido. Hasta que un hombre de la zona dio un paso al frente con un encuentro inusual. El testigo explicó que la mañana después de que Katie desapareció, Andrew había aparecido en su propiedad. Los dos hombres no se conocían personalmente, pero Andrew se acercó de todos modos con una pregunta extraña. ¿Sabes cuándo se vaciaron tus contenedores de basura por última vez? El hombre pensó que la pregunta era rara, y algo en el comportamiento de Andrew lo inquietó. Recordó la interacción y más tarde, después de enterarse del caso de la persona desaparecida, informó del incidente a la policía. Los investigadores acudieron de inmediato a la propiedad y examinaron los contenedores de basura que no habían sido recogidos en varios días. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Entre los desechos, dentro de uno de los sacos negros de basura, encontraron un par de sandalias de mujer. Estaban cuidadosamente empaquetadas dentro de la bolsa, casi como si alguien hubiera intentado ocultarlas. Se convocó a un equipo forense y, en cuestión de días, las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. Las sandalias pertenecían a Katie. Fue el avance que la policía había estado esperando. Poco después, Andrew fue acusado formalmente del asesinato de Katie. Una vez bajo custodia, volvió a decir que quería hablar con la policía. Y como cada vez anterior, su historia cambió, de forma drástica. En esta nueva versión, Andrew afirmó que él y Katie habían ido al bosque para pasar un momento tranquilo. Repitió lo del supuesto picnic, pero ahora introdujo un detalle sorprendente. Dijo que, mientras estaban sentados junto al fuego, Katie notó una pequeña hacha, una que él había llevado para cortar leña. Según Andrew, ella lo desafió en broma a lanzar el hacha e intentar acertar a una lata de refresco que ella sostenía a cierta distancia. Andrew dijo que aceptó y que, en lo que describió como un accidente extraño, Katie se inclinó justo cuando él lanzó el hacha. Los detectives estaban muy escépticos. La historia parecía deliberadamente diseñada para minimizar su responsabilidad, presentando la situación como un desafortunado accidente. Pero por primera vez, Andrew admitió que Katie había muerto en el bosque. Afirmó que,
Presa del pánico y el shock del momento, no sabía qué hacer. Dijo que no había señal de teléfono y que no creía tener la fuerza física necesaria para llevarla de vuelta a la camioneta. Así que, en lugar de pedir ayuda, dijo que la dejó donde había caído. Antes de alejarse, afirmó que ató una bolsa de plástico a un palo y la colocó cerca del lugar a modo de marcador improvisado, con la intención de regresar más tarde. Dijo que luego condujo a casa, destruyó el teléfono de Katie y varias de sus pertenencias en la chimenea y tiró las cenizas en un contenedor público. También admitió haber quemado objetos en la estufa de leña de su casa, la misma estufa que los investigadores habían encontrado previamente llena de cenizas. Mientras tanto, la búsqueda de Katie continuaba. Ahora los investigadores tenían un nuevo objetivo: encontrar el supuesto marcador que Andrew dijo haber dejado en el bosque. Los detectives y los equipos de búsqueda regresaron al lugar, rastreando entre la vegetación en busca del palo con la bolsa de plástico. Al mismo tiempo, los analistas digitales revisaron los datos GPS del teléfono móvil de Andrew. Lo que descubrieron fue otra contradicción en su relato. Los registros mostraron que, el día antes de que Katie desapareciera, Andrew había visitado la casa de sus padres. Luego, en algún momento durante la visita, apagó su teléfono durante aproximadamente 90 minutos. Durante ese periodo, las cámaras de tráfico captaron su camioneta desplazándose hacia la misma zona boscosa donde más tarde diría que ocurrió el incidente. A medida que los investigadores profundizaban en la evidencia digital, descubrieron algo que transformó sus crecientes sospechas en una confirmación innegable. Uno de los hallazgos más reveladores provino del análisis forense digital de los dispositivos personales de Andrew. Los expertos pudieron recuperar una serie de borradores de mensajes no enviados escritos en su teléfono y en su computadora. Lo que llamaba la atención no era solo su contenido, sino su construcción. Durante varias semanas, Andrew había estado redactando meticulosamente, editando y revisando mensajes que imitaban el estilo de comunicación de Katie. Para ese momento, los detectives ya tenían imágenes de cámaras de tráfico y registros GPS que coincidían con sus movimientos. Tras días de esfuerzos minuciosos y múltiples revisiones fallidas del bosque, finalmente apareció un detalle pequeño pero significativo: el palo con una bolsa de plástico atada. Con un nuevo enfoque, los equipos de búsqueda examinaron minuciosamente el área inmediata, revisando cada centímetro del terreno. Pero aún así, no encontraron nada. Llevaron a Andrew al lugar, bajo estricta supervisión, y le pidieron que los guiara directamente al sitio. Sin dudarlo, Andrew señaló un área específica del suelo, una zona que el equipo ya había examinado varias veces. No parecía haber nada inusual al respecto. De hecho, era uno de los primeros lugares que habían buscado. Por un momento, surgió la duda. ¿Era posible que realmente hubieran pasado algo por alto? Y entonces, cuando el equipo forense comenzó a excavar cuidadosamente la tierra, emergió la horrible verdad. Katie estaba allí, justo donde Andrew había dicho que estaría. Para los detectives, esta fue la confirmación final de lo que habían sospechado durante mucho tiempo. Con esa última pieza en su sitio, el proceso legal avanzó rápidamente. Los investigadores, junto con psicólogos consultados durante el caso, formularon una teoría compartida. Creían que Andrew había sido impulsado por un resentimiento profundo y una necesidad obsesiva de control. El juicio comenzó en noviembre de 2022 y, como se esperaba, la sala del tribunal estaba llena. La familia de Katie se sentó en silencio, esperando justicia. Andrew inicialmente se declaró no culpable, manteniendo su versión anterior de que su muerte había sido un accidente. Pero a medida que la fiscalía comenzó a presentar todo el alcance de las pruebas, cada detalle, cada contradicción, cada paso cuidadosamente planeado, algo cambió. Solo 3 días después del inicio del juicio, Andrew cambió repentinamente su declaración. Sin previo aviso y para asombro del tribunal, se puso de pie y admitió su responsabilidad. Se declaró culpable del asesinato de Katie Kenyon. Andrew Burfield fue sentenciado a cadena perpetua,
con la posibilidad de libertad condicional solo después de 32 años.